Bienvenidos a este tiempo de adoración, de alabanza y de escuchar la palabra de Dios ávidos. Espero que ustedes tengan sed, como yo tengo esta mañana, de escuchar al Señor. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios que vive, y eso es lo que queremos. Nosotros cada mañana amanecemos con la sed de conocer más del Señor. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana. Que tu palabra, hoy, Señor, sea de ánimo, de desafío, que nos reconforte, que penetra nuestras vidas, que, Señor, discierna nuestros pensamientos y haga la obra maravillosa que debe hacer en nuestras vidas. Tu palabra, Señor, será un día la que destruya a Satanás y todas sus huestes allí en Armagedón. Dice que saldrá una espada de tu boca y será tu palabra, Señor. Es tu palabra que permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero tus palabras, Señor, nunca pasarán. Señor, que seamos ávidos y ansiosos de escuchar esta mañana, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos para la segunda parte de nuestro mensaje, Caleb contra los gigantes o versus los gigantes. Caleb, y estamos aprendiendo de la vida de Caleb. Rápidamente vimos en Números capítulo 13 cómo Dios lleva a Moisés al pueblo de Israel, los pone al frente al mar Jordán y les dice, aquí está la tierra. Muy bien, van a entrar a ella. Y resulta que Moisés manda a 12 espías para mirar la tierra. Y cuando regresan los espías, los 12 dicen, sí, muy bien, es leche que fluye, es tierra que fluye leche y miel, es fértil, es hermosa, pero hay fortificaciones y hay gigantes de Anal, los anasitas, y están en el monte de Hebrón. Eso es imposible derrotar. 10 de ellos desaniman al pueblo, les infunden temor, no los inspiran, no los llevan, los desaniman y saben lo peor que dice el pueblo, devolvámonos a Egipto, devolvámonos al mundo, devolvámonos a la esclavitud. Solo 2 de ellos, 2 hombres, Josué y Caleb. Y ustedes se recuerdan que el nombre de Josué inicialmente era otro, pero entonces ahí estamos cuando Josué y Caleb, vamos a hacer énfasis en Caleb. Y Caleb y Josué dicen, Señor, le dice a Moisés, sí podemos, nosotros podemos más que ellos, tomemos la tierra. Pero prevalecieron las opiniones de 10 y el pueblo se desanimó, decayó y Dios tuvo que hacer un juicio sobre ellos. Le dijo, muy bien, por su falta de confianza, por no tener un espíritu de confianza en mí y deben saber que yo soy el Dios todopoderoso, grande y temible, durarán 40 años recorriendo el desierto y morirá esa generación incrédula, rebelde, tosuda y que es altiva y que ha desconfiado de mi poder desde que lo saqué de Egipto, morirán. De tal manera que murió esa generación y solo los de 20 años hacia abajo entraron a la tierra. Lo extraordinario es que a la tierra entraron 2 hombres de esa antigua generación, Josué y Caleb. ¿Por qué? Vayan conmigo a Números, por favor, 14, porque ahí vamos a empezar nuevamente, volver a la segunda parte. Hasta ahí voy, el mensaje del domingo pasado, y mire, hasta ahí va. Entonces, ¿qué pasó con Josué y Caleb? Muy bien, Josué y Caleb, vamos a Números 14, versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, su fe, está diciendo aquí, como Caleb tuvo otro espíritu, otra fe, su fe de confianza, una fe de dependencia, una fe de victoria, por cuanto él estuvo ese espíritu, no está hablando de un espíritu de deshonra, no, es el Espíritu Santo reposando. Recuerda que el Espíritu Santo en la antigüedad bajaba y subía, pero dice, tuvo otro espíritu, ese poder, como dice Hechos, recibiréis poder cuando ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, como él tuvo esa actitud diferente de fe, mire lo que dice el versículo, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Dios le prometió en Números capítulo 14 a Caleb que cuando entrara, la tierra que él pisara, la que quisiera, la va a poseer. Eso es una promesa. Y miren lo que dice ahí, Números 14, versículo 24. Entonces, esa promesa, cuando se completa, vayamos a Josué capítulo 14, por favor. Tengan en cuenta Números 14, 24, es muy importante. Pero vayan a Josué. ¿Qué pasó? 5 años después, cuando Josué y Caleb lideran al pueblo, ingresan, duran 5 años en guerra. Han pasado 5 años desde Números 14 hasta Josué 14. 5 años de guerra sangrienta y dura, derrotando pueblo por pueblo y rey por rey. Eran muchos reyes que estaban allí. De tal manera
mire y fíjese y observe especialmente que después de 5 años, Josué le dice, ya está, ya ha entrado en años, Josué tiene ya 85 años y Caleb también. Y dice, muy bien, ahora reparte la tierra, dale a cada tribu para que consoliden el reino, lo que hemos conquistado como pueblo, ahora cada uno va a consolidar como tribu. Qué estrategia tan maravillosa. Eso es de Dios. Entonces les dijo, muy bien, cada uno. Y cuando le tocó el turno a Caleb, muy bien interesante, vengan conmigo a Josué, capítulo 14, por favor, versículo 13. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová. Cuando llega el momento de repartir, y ahí vamos a entrar, miren lo interesante en el versículo 10. Josué 14:10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí yo soy de edad de 85 años. Cuando Caleb decide y le dice a Josué, ¿qué tierra quieres? Dice, yo quiero Hebrón. Yo quiero Hebrón, dice, versículo 11, todavía estoy fuerte, versículo 11, como el día que Moisés me envió, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para guerra y para salir y entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú viste que en aquel día que los anaseos están allí. ¿Qué pasó? Sencillo, llega Josué, le dice, Caleb, ¿qué quieres? Dice, dame este monte. Y José le dijo, espera, pero están los gigantes todavía. Yo quiero ese monte. Ahora pues dame ese monte porque Dios ha prometido estar conmigo y yo tomaré esa tierra porque Dios está conmigo. Eso es tener otro espíritu. Eso es tener un espíritu de decisión, de fe y de confianza en Dios, que Dios hará lo imposible. Yo hago lo posible. ¿Qué? Reclamar ese monte. Dice, ahora pues dame ese monte, Josué. No tengas temor. Yo creo que Josué le dijo, Caleb, espera, tienes 85 años. Perdóname, ya eres un viejo, como yo, como Josué. Y Josué era ya viejo, ya tuvo que repartir en tribus y en otros cuando comenzó el tiempo de los jueces, porque Josué ya era muy viejo. Y lo extraordinario es que le dice en el versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuándo lo envió Moisés? ¿Recuerdan? Números capítulo 14. ¿Recuerdan? Números capítulo 13, perdóneme. Cuando lo envió de espía, tenía 40 años. 40 años ahí. Ahora, 40 años en el desierto son 80. Y 5 peleando por la tierra, 85 años. La vida no había sido fácil. Una vida sin sabores y difíciles, pero con el Señor son victoria tras victoria. Un desierto difícil y agreste, una guerra incruenta, pero ahí estaba Dios. Y hasta los 85 años, Caleb dijo, yo soy fuerte. ¿Qué significa eso? Que Dios nos usa, no importa nuestra edad, no importa nuestras condiciones. Dios siempre nos usará. Y a todos aquellos que me escuchan, que creen que después de los 60, 70, 80 años no sirvo para nada, no simplemente me voy a sentar a la iglesia con mi Biblia y no voy a hacer nada más. No, hay mucho por hacer todavía. Hay que pedir al Señor que le dé la fuerza y el valor como Caleb. Caleb es una inspiración para el creyente. Caleb es una inspiración, un ejemplo, un motivador que a su edad pidió hacer lo difícil. Nadie pidió esa tierra, ¿se dan cuenta? Nadie pidió el monte de Hebrón. Perdón, voy a decir algo. Muy tonto sería el que pidiera el Hebrón. Y José dijo, nadie lo pidió. Pues claro, ¿quién quiere pelear con gigantes? Nadie. Eso es una desventaja. A los 85 años, Caleb pide lo más difícil. ¿Por qué? Porque tenía ya la experiencia, una fe comprobada y templada en el desierto. Tenía el sabor de la victoria, sabía que Dios podía darle ese monte, había visto milagros extraordinarios desde la salida de Egipto. Caleb sabía que tenía un Dios grande y temible y que los gigantes no son nada. Dice que cuando ustedes ven en Números, dice que se los comerían como pan. ¿Recuerdan esa frase que dice Caleb y Josué allí en Números 13 y en el capítulo 14, número 13, el capítulo 13, perdónenme, Números capítulo 13, desde el versículo 27 al 33. Dice, los comeremos como pan. Y alguien pensaría, qué iluso Caleb, eso no es tan fácil. Sí, con Dios todo se puede. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Con Dios todo es posible, pastor. ¿Sanación? Sí. ¿Salvación? Sí. ¿Trabajo? Sí. ¿Familia salva? Sí. Claro, para Dios no hay nada imposible. Pero tiene que haber otro espíritu en nuestras vidas como de Caleb.
y decir, sí, Señor, dame ese monte. Ahora pues dame ese monte porque tú lo prometiste. ¿Por qué Caleb se atreve a decir eso? Porque en Números 14:24 Dios se lo prometió. En Números 14:24 le dijo, la tierra que tú pises será tuya. Y a Caleb no se le olvida una promesa. ¿Saben cuántos años ha pasado? 5 años. Desde el momento en que él fue en Números, 5 años. Entonces uno dirá, 5 años, ¿será que Dios se olvida de sus promesas? Nunca, nunca. Y Dios lo que promete lo cumple en su tiempo, en su modo, en su forma y en su espacio, pero Él lo hace. Por eso Caleb, perdón, pide ese monte, ahora pues dame este monte, y este hombre lo pide de una forma maravillosa, dame pues ahora este monte, versículo 12 del capítulo 14 de Josué, del cual habló Jehová aquel día. ¿Cuál día? El día que estaba en Números 14:24. Porque tú viste que en aquel día los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Caleb pidió lo difícil, lo imposible, lo más complicado, porque sabía que tenía alguien que lo respaldaba, era Jehová. Y Caleb sabía que ese monte iba a ser de él. Ahora, ¿hay gigantes en su vida? Claro que sí. Y usted ojalá en su oración pueda decir como Caleb, ahora Señor, pues dame ese monte. Eso es una oración maravillosa. Es algo que usted puede insertar en su oración. Señor, yo tengo este gigante, ahora pues Señor, dame este monte. Dame la vida de mis hijos, de mi esposa, mi esposo, de mi sanidad, Señor. Ahora pues dame ese monte, Señor, porque tú todo lo puedes y tú lo has prometido. Las promesas de Dios son para pedirlas en oración y en humildad. Y Señor, tú lo has dicho, solamente vengo a recordártelas que yo quiero confiar en ellas y descansar en ellas. Entonces, este anciano poderoso va contra los gigantes. Un anciano se va contra los grandes gigantes que habían allí. Ahora, muy bien, este gigante, Caleb no se negó, y Caleb no se negó, ni tembló, ni se acobardó ante estos gigantes. No empezó a temblar y estos enemigos tan grandes, él dijo, los voy a vencer porque él sabía que tenía el poder para ganar. Caleb no era tonto, era sabio. Caleb dijo, yo tengo un arma secreta para vencerlos. Tengo la fórmula secreta, se llama Jehová, el Dios de los ejércitos. En nuestras vidas se llama Jesucristo. Y él sabía que lo tenía. Por esto este hombre, Caleb, no se negó, ni tembló, ni se refugió hacia atrás ante estos enemigos. Él pensaba vencerlos y él tenía el poder. Mire 2 de Samuel 22, vayan conmigo a 2 de Samuel. Mire este versículo tan maravilloso, se lo quiero regalar, capítulo 22. Cuando usted comience a enfrentar estos gigantes en su vida, recuerde 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 33. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Lindo, se lo regalo, subráyelo. Amén. Dios es el que me ciñe. Por eso Caleb fue inteligente y sabio. Dijo, yo sí sé cómo ganar. Porque Dios es el que me ciñe de fuerza. Por eso este hombre esperaba vencer a los gigantes y sabía que tenía el poder para ganar. Ahora, cuando usted tiene eso y se queda quieto, perdóneme, voy a decir una expresión. Usted es un tonto. Es un torpe. Porque usted sí tiene las herramientas para ganar. Úselas. Vuelvo y leo. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Él es el que abre el camino hacia los gigantes, el que le da la fuerza y el valor. Ahora, este versículo no dice que Dios vence sus gigantes, sino que usted tiene que estar involucrado en esa lucha, porque Él le va a ceñir a usted de fuerza. Y Él es el que le despeja el camino, pero usted tiene que estar ceñido de la fuerza del Señor. Ahora, muy interesante eso. Ahora, ¿de dónde sacaba su fortaleza este super anciano? Super Caleb, lo vamos a colocar, no Superman, sino Super Caleb. Es un anciano de ejemplo. Para todos los que son hermanos en la iglesia y que son hermanos que ya están en la edad de Caleb, quiero que tomen esta vida de ejemplo, de inspiración, y que ustedes son tan útiles
tan indispensables y tan necesarios porque sacan una fuerza de una experiencia con Dios vivida. Ahora, un paréntesis, ¿a qué edad llamó Dios a Moisés? De 80 años. A Abraham, ¿de qué edad lo llamó? 75 años. A Caleb, ¿cuándo le dio la tierra? De 85 años. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Para Dios nunca termina hasta que termina. Para Dios nunca termina hasta que termina. Su vida tiene que ser fructífera hasta el último día. Mire, hasta el último día usted tiene que ganar un alma. Tiene que ganar su familia, tiene que seguir siendo un guerrero de oración, una guerrera de oración, y tiene que producir frutos y ser un siervo incondicional y servir. Yo tengo unas gratas experiencias en mi iglesia y en la iglesia anterior, personas, las más fieles, incondicionales como laboriosas y siervos, personas que superaban los 75, 80 años, los veía con la escoba, recogiendo la loza, corriendo las bancas, poniendo el sonido, abriendo la puerta. Ahí estaban. Aún tenían la fuerza de Caleb, podían entrar y salir porque Dios les ceñía de fuerza y les abría el camino. Segunda de Samuel 22:33. Cuando usted esté desolado, ese versículo aprende de memoria, es maravilloso. Ahora, ¿de dónde sacaba su fuerza este superanciano? Veamos la primera. Muy bien. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Vayan conmigo. La fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿De dónde sacó este hombre la fuerza? De la fe. Dios le dio fuerza para conquistar, ¿sí? Dios le dio esa fuerza para conquistar. En Números 30, en Números capítulo 13, versículo 30, cuando Caleb estaba de espía, dice, nosotros podemos más que ellos. En Números 13:30 dice, nosotros podemos más que ellos. ¿Eso se llama qué? Fe. Tenía otro espíritu, espíritu de victoria, de confianza y de dependencia. Ese era el espíritu que rodeaba e inundaba la vida de Caleb. Por eso este hombre, ¿de dónde sacaba esa fortaleza para decir, ahora pues dame ese monte? Fe, eso se llama la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Mira lo que dice, por favor, Primera de Juan, capítulo 5, para nuestras vidas. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a hacer un paralelo de versículos de Caleb y el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Qué vence? La fe. Caleb sabía que Dios le entregaría el monte de Hebrón, donde están todos los gigantes. Es la fe la que vence al mundo, hermanos. La fe le dio la fortaleza para conquistar. La fe le dará a usted la fortaleza para conquistar esos gigantes. Es fe. Es la fe la que ha vencido al mundo. Es nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Entonces, ¿de dónde sacaba fuerza este superhombre? De la fe. Segundo, ¿dónde sacaba la fortaleza para lograr que su debilidad se volviera una fortaleza? Mire, por favor, Efesios 6:10. Efesios 6:10. Vayan conmigo ahí a Efesios 6:10. Es un versículo maravilloso. Efesios 6:10, miren. Vayan notando esos versículos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde sacó Caleb su fuerza? De Dios. ¿De dónde tenemos que sacar nuestras fuerzas? De Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en dónde? En el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza del Señor tomó el lugar de la debilidad de Caleb. Caleb dijo, yo no puedo, es cierto, yo no puedo hacer esto, yo no puedo tomar el monte de Hebrón, pero ahora pues Señor, dame tú ese monte. Y él pide eso con fe, que es la que vence al mundo, y pide fortaleza, y esa fortaleza nace en el poder de la fuerza del Señor. Yo le voy a decir algo, en el poder de sus fuerzas no podrá hacer nada, no podrá tomar ningún monte, ni derrotar ningún gigante.
Pero si toma Efesios 6:10, dice que es en el poder del Señor, es en sus fuerzas que podemos combatir al enemigo. Que así sea. Salmo 28:7, mire lo que dice Salmo 28:7. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico alabaré. Jehová es quien mi fortaleza. Pastor, ¿de dónde saco fuerzas? Yo ya no puedo más con mi marido, con mi esposa, con mis hijos, con mi trabajo. Yo no tengo fuerzas. Tiene toda la razón. Pero usted debe revestirse de la fortaleza del Señor para que su debilidad se vuelva una fortaleza en el Señor. Mi Señor es mi escudo y mi fortaleza. Y Efesios 6:10 dice, Él es el que nos nutre de fuerza. Pastor, yo ya tengo 85 años, no puedo más con esta vida. Yo muchas veces, y he escuchado esto, hago un paréntesis, de hermanos, de esa, dice, ay, yo quiero que el Señor me lleve ya. Yo le voy a decir algo, esa fue la oración de Caleb. Señor, este monte está muy difícil, llévame ya y déjale ese problema a los demás. No, tomó el liderazgo, se puso al frente y dijo, Señor, de ahora pues dame ese monte. Tengo 85 años, tengo todavía por hacer. No pida eso de que, Señor, ya llévame, ya déjame, yo no quiero sufrir más, yo quiero ir. No, por favor, dile al Señor más bien, ahora, Señor, dame pues ese monte. Yo tengo que conquistar otro gigante en mi vida ajena o propia o familiar o de la iglesia. Señor, ahora pues dame ese monte y llénese de la fuerza del Señor. Pida con fe, como hizo Caleb, tenía otro espíritu, otra forma de ver la vida, se llamaba dependencia y confianza y otra fuerza. Ahora, él sabía que el Señor Dios era mayor que cualquier gigante. ¿Y cómo lo sabía? Vayan a Isaías 41:10, vaya conmigo a Isaías 41:10, son versículos que le estoy regalando en relación a lo que pensaba y hacía Caleb. Isaías 41:10, vaya conmigo. Bien. Perdón, me pasé. Isaías 41:10, vaya conmigo ahí. Mire cómo sabía Caleb que el Señor es mayor. Ok, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué sabía Caleb? Caleb sabía que el Señor es mayor que cualquier gigante. Para Dios no es nada imposible, era mayor que todo. Miren el versículo siguiente, el 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti, todos esos gigantes, serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Todos esos gigantes que se levantan. Y esos gigantes los forma quien Satanás. Te lo trae, te los pone para atormentarte, para debilitarte, para ponerte temor, miedo, tristeza, depresión. ¿Y qué está diciendo Isaías? Yo estoy contigo, no desmayes. El Señor es mayor que cualquier gigante. ¿Y Caleb lo sabía? Claro. ¿Isaías nos lo dice? Claro que sí. Para Dios no hay nada imposible. Dios es el mayor de todos. Si estamos con Él, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Fíjense entonces cómo Caleb, ¿de dónde sacaba esa fortaleza? De su fe. Su fortaleza, esa fortaleza la sacaba porque había dependido del Señor. Sus fuerzas venían del Señor. Y tercero, porque sabía que Dios era mayor que cualquiera. Pero lo último, la fidelidad. Él sabía que Dios era fiel con él, y que le recordó a Caleb que no le fallaría. Dijo, Señor, tú hace 5 años atrás me dijiste que me darías este lugar, y ahora espero, pero la fidelidad de Dios le recordó a Caleb que él no fallaría. Esta fidelidad de Dios le recordó a Caleb que no fallaría. Entonces, por eso Caleb tuvo que decir, Señor, dame este monte. Josué, suéltalo, ese es mío, porque en Números, hace 5 años atrás, Dios me dijo, lo que pises será tuyo. ¿Cómo sabemos eso? Vayan a Hebreos capítulo 13. ¿Cómo podemos aplicar eso en nuestras vidas? Vayan a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículos, 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, lo que nos interesa, no te desampararé ni te dejaré. ¿Cómo se llama eso? Fidelidad. Caleb sabía
que él reposaba en una promesa, y esas promesas Dios las cumple, él es fiel en eso. Versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, eso se llama fidelidad, yo confío en esa fidelidad del Señor. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el gigante. Póngale ahí la palabra al lado, a los gigantes, no voy a temer a lo que me pueda hacer el hombre. Caleb había entendido este versículo, aunque no estaba escrito en esa época, estaba escrito de otra manera en el área cuando Josué y Moisés escribió por oratoria y entregó a cada uno de ellos el Pentateuco. Les había dicho, nosotros tenemos un Dios poderoso, el Dios de los ejércitos, el Dios que abrió el mar rojo, el Dios que nos llevó por el desierto, el Dios que nos dio comida y bebida, el Dios que nos sostuvo, el Dios que tumbó las murallas de Jericó, el Dios que derrotó a más de 15 reyes en la tierra de Canaán. Ese es el Dios en el que confiamos. Por eso Caleb sabía que esa fidelidad era cierta. Para nosotros en Hebreos 13, versículo 6, esa fidelidad es cierta. No te desampararé ni te dejaré. Pastor, ¿será que el Señor me dejó? Nunca. Es al revés, nosotros siempre lo dejamos y nuestros temores no permiten ver la fidelidad de Dios. Mire, entonces este hombre, ¿de dónde sacaba su fuerza? Número uno, de la fe para conquistar. Número dos, la sacaba de la fortaleza en el Señor. Y número tres, que Dios es mayor que cualquier gigante. Y número cuatro, Dios es para siempre. Mire, ese era Caleb. Entonces Caleb tenía las herramientas y el sustento y el fundamento necesario para decirle ahora, pues, Señor, dame ese monte. Y algunos dirían, Caleb, ¿estás confiado? Pero por supuesto, Dios nos lo va a dar. ¿Por qué desconfían? Dios lo va a hacer infinitamente. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros tenemos gigantes en nuestras vidas? Caleb se enfrentó a gigantes físicamente reales que tenía que expulsar, pero haciendo una analogía para nuestras vidas, ¿tenemos gigantes en nuestras vidas? ¿Tenemos muchos gigantes por vencer? Sí, demasiados. ¿Qué vamos a hacer, pastor, para ante esos gigantes? Hacer lo que hizo Caleb. Señora, pues ahora dame ese monte, ayúdame a conquistar ese gigante contigo. Yo creo en tu palabra, yo confío en tus fuerzas, yo confío en tu poder, tú eres más grande que cualquiera y en ti voy a descansar en tu fidelidad que tú me vas a ayudar. Pero mire, ¿qué hizo Caleb? Ahora pues dame ese monte. Acción, oración con acción. No significa, Señor, ayúdame a conquistar y yo me cruzo de brazos o me acuesto o me siento, o simplemente, Señor, como todo lo puedes hacer, hazlo tú. No, esto es participativo. Su vida, su fe, su carácter, su decisión como Caleb. Ahora pues dame ese monte, la decisión de dar ejemplo, de ser un inspirador y motivador en conquistar los gigantes. Yo voy a leer un listado rápidamente esta mañana. ¿Cuántos gigantes tiene usted? Usted puede tener algunos gigantes en su vida que tiene que empezar a derrotar en su vida. Esos gigantes no le están permitiendo ver las bendiciones de Dios, esos gigantes le están metiendo miedo, lo derrotan, lo debilitan, lo esclavizan. Voy a leer rápidamente y usted me va a decir, ¿lo tengo o no lo tengo? Lo tengo allá íntimamente. Mire, ¿qué gigante puede haber en su vida? La depresión, la amargura. Me tomé la molestia de hacer un listado. El odio, el chisme, la ira, las malas amistades, la pereza. Uy, pastor, ¿eso es un gigante? Grandísimo. La Biblia habla de la pereza en Proverbios. Recuerda que vendrá, la pobreza vendrá como gigante, como hombre armado. La pereza, la indiferencia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La avaricia, la idolatría. ¿Qué es idolatría? No, pastor, yo no tengo muñecos ni imágenes en mi casa. Ah, pero esto es un idólatra de la moda, el fitness, la exageración en esto del cuidado personal. Usted es un idólatra de las cirugías plásticas o un idólatra del deporte. No estoy diciendo que sea malo hacerlo, sino que se vuelve usted un idólatra. O de la televisión o el internet. Idolatría, enojo, malicia, maldecir. Eso de que usted dice, pastor, yo digo 3 palabras y una grosería, y eso es una cosa que no he podido, es un gigante. Pues hay que tomar como Caleb, dice, Señor, ayúdame a tomar ese monte. La envidia, la hechicería, el alcohol, las drogas, la pornografía, el adulterio, la fornicación, la mentira, el robar, el fraude, la lascivia, el no orar,
Otro gigante, el no leer la Biblia, el no asistir a la iglesia, el no caminar en el espíritu, el no tener el control del espíritu, el de vivir en la carne. Y todo lo que se oponga a amar a Dios. Así como Pablo, que no separará del amor de Cristo, y al final dice, y todo lo que exista, todo aquello que nos separa del amor de Dios, los pleitos, los celos, la contienda, todo lo que hay en la carne. Entonces me he tomado este listado y me dirá, pastor, yo tengo como 7, 8. Es hora, hermanos, de enfrentar estos gigantes. De lo contrario, usted estará, obviamente, esclavizado a ellos y será derrotado. Ahora, miremos a ese paralelo algunos gigantes que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, el gigante del temor. El gigante del temor. Hebreos 11:23. Miren lo que dice Hebreos 11:23. Solo voy a dar unos ejemplos. Hebreos 11:23. Cuando hay temor, el temor lo paraliza a usted. Y mire lo que dice Hebreos 11:23, el versículo 27 al final. Ok, estoy acá. Dice, Hebreos, sí, vamos ahí, Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 27. Mire lo que dice, por la fe Moisés cuando nació fue escogido por sus padres. Ok, estamos ahí, Hebreos, muy bien, 11, 23 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo, de gozar de los deleites temporales, ¿de qué? Del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía pues la mirada en donde, en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sí ve? El temor. El temor nos puede paralizar. Lo opuesto al temor es la fe. La fe. Si usted mira ahí en 10:38 dice que el justo por la fe vivirá. Y en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. El temor es un gigante que nos paraliza y no nos deja vivir una vida de fe. Dice que Moisés no tuvo temor, sino confianza en que podría obtener la victoria en Dios sacando al pueblo de Egipto. De la manera actual, si usted tiene ese gigante llamado temor y que lo paraliza, el temor es lo opuesto a la fe. Tiene que desarrollar la fe y tiene que aprender a vivir en la fe. Miremos un segundo gigante, la preocupación. La preocupación es lo opuesto a la paz. Cuando usted anda preocupado no tiene paz. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Vayan conmigo a Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Mire lo que dice. Por nada estéis afanosos, pastor, pero yo no puedo dejarme preocupar. La preocupación es un gigante. Estoy dando solo ejemplos. Primero el temor, que lo opuesto es la fe. Ahora viene la preocupación, que lo opuesto es la paz. Y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pastor, yo soy una persona llena de preocupaciones. Pues toda la palabra puesta es paz, descanse en el Señor, porque la preocupación lo lleva a la ansiedad y a perder el control. Permita que Dios tome el control de su vida y tenga paz, como dice acá. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Veamos otro, la ira. Otro gigante que usted puede tener, ya vimos el temor, que es falta de fe, la preocupación, que es falta de tener la paz de Cristo en su vida. Ahora tenemos que la ira, que es un destructor, la ira. ¿Cuál es lo opuesto de la ira? El amor. Cuando usted se llena de amor, ¿ok? La ira daña y contrista al Espíritu Santo. Lo dice claramente en Efesios 4:26. Pero todo lo opuesto es el amor. Vayan a Efesios 4:30. Devuélvanse un poquito ahí. Efesios 4:30, por favor. Devuélvanse ahí un poquitico de Filipenses. Efesios 4:30. ¿Qué dice? Mira lo que dice acá. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versículo 31.
quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda ¿qué? Malicia. De tal manera que la ira es un destructor de su vida. Y todo lo contrario se llama el amor. Y ahí en el 4:26 devuélvese un poquito. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Puede haber ira, ira santa. Pero no pequemos, porque cuando pecamos ya no es ira santa. Es que yo me enojo en forma santa. Eso no es cierto. Cuando usted se enoja y dice airaos, pero peca, eso no es ira santa. Entonces, airaos, pero no pequéis, no contristemos el Espíritu Santo. Y el opuesto a la ira es el amor. ¿Cuál fue el gran mandamiento del Señor? Ahora os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y veamos otro ejemplo, la tentación. La tentación. Y la tentación tiene que hablar que es un enemigo terrible para todos nosotros. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? Miren conmigo, 1 Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, hay gigantes, pero pastor, usted no sabe, ese gigante es grandísimo, ese cada vez que desaparece me gana. No, aquí dice que no hay una tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Fortaleza, ¿en quién? En mi fuerza y en mi experiencia, no, en Cristo. Caleb, acabamos de ver, la fuerza de Caleb salía de la fe, de su fortaleza en el Señor, de saber que Dios es más grande que cualquiera y de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Caleb reposaba en esos 4 elementos básicos para vencer los gigantes. En eso debemos reposar nosotros. Y dice el versículo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. Todos esos gigantes llamados tentación, que se llaman las adicciones, se llama la tentación al chisme, la tentación al enojo, la tentación al alcohol, a las drogas, al internet, al no leer la palabra. Todas esas tentaciones nos llevan a decaer y a tener una vida triste y obviamente sucumbir ante el enemigo. 1 Corintios dice, y el Señor dice que nos dará ¿qué? La salida. ¿Cuál es la actitud del creyente ante la tentación? La palabra dice acá que debemos que, dice, sino que también nos dará que la salida. Cuando viene una tentación, la actitud correcta del creyente es huir, debe huir. Pastor, pero no me enfrento a ese gigante. No, no es que usted sea cobarde, sino que la palabra de Dios nos instruye que esas tentaciones específicas, que son los que le vencen a usted cada día, usted debe huir. Debe buscar las formas de no enfrentarlo en batalla en ese momento. Debe huir. Un ejemplo, José. José, cuando la esposa de Potifar lo induce y lo seduce y quería cometer fornicación y adulterio, es decir, adulterio que ella era casada y fornicación por parte de José que era soltero, adulterio y fornicación. ¿Qué hizo José? José dijo, no, mira, es que Dios, no, ni se sentó a orar, ni le predicó, ni le habló, no, ¿qué hizo? Huyó, salió corriendo. No significa que fuera cobarde, sino que sabía que esas circunstancias, Dios le dice, en medio de esas tentaciones hay que huir, porque la debilidad está ya plasmada y el enemigo ya está en Frencalí. Nosotros tenemos que huir en ese momento. Pero un momento, pastor, entonces Santiago 4:7, vamos a Santiago 4:7. ¿Dónde queda Santiago 4:7? Vamos ahí. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir Santiago 4:7? Vayan conmigo. Entonces, al fin, pastor, ¿enfrento o no enfrento la tentación? No, no la enfrente. Huya. 1 Corintios dice, Dios dará la salida. Él no dice, Dios dará la oración o el versículo. No, no, dice que dará ¿qué? La salida. Cuando usted esté tentado a mentir, cierre la boca. Muérdase la lengua. Y se muerde la lengua y no más. Esta mañana aprendíamos con los caballeros que Abraham mintió 2 veces e indujo a su esposa a mentir. Y luego Isaac, más adelante en Génesis, ahí más adelante, dijo las mismas mentiras que el papá. ¿Se acuerda cuando le dijo que la esposa no era la esposa, sino era ¿qué? La hermana. Entonces era un gigante para Abraham terrible. Tenía que trabajar en él y tenía que huir. Pero mire lo que dice Santiago 4:7.
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando venga la tentación hay que huir, pero cuando venga Satanás a plantear batalla, usted tiene que resistirlo. No puede huir, no debe huir. Cuando Satanás venga a implantar sus decretos en su vida, en su hogar, usted tiene que resistir. Resistir habla de oponerse. No, tú no vienes a mi casa, tú no vienes a mi vida. Es no dejar que gane, tú no vas a ganar acá. Es decirle, no vas a ceder, tú no le cedes ni un centímetro de tu vida, ni un centímetro de tu hogar, no retrocedes, no desfalleces. Eso es resistir. Ni un centímetro atrás. Ni un paso atrás, así decía un general militar, ni un paso atrás. Resistir a Satanás es someternos a Dios, decirle, Señor, como Caleb, Señor, dame ahora este monte, y por fe y tener la confianza de que el Señor tiene toda la fuerza y es mayor que cualquiera y su fidelidad es tan grande que yo voy a resistir al diablo y él va a huir de mí. ¿De dónde viene la tentación? De Satanás. ¿Recuerdan el Edén? Estaba Satanás, ¿cierto? Y tentó ¿a quién? A Eva. Entonces, ¿quién es el origen de la tentación? Satanás. ¿Me entienden ahora cómo estamos hilando? Si usted resiste, el diablo irá y no vendrá a tentarlo. ¡Ah, qué chévere! Eso es una solución. Es que eso es lo que dice la Biblia. Resistid al diablo, no desfallezca, no retroceda, no ceda un centímetro, no le dé espacio, opóngase, resístalo en oración, en ruego, en ayuno, en alabanza. Inunde su mente de la mente de Cristo, crezca a la altura de la estatura del Salvador y permita que el Señor produzca fruto en abundancia en usted. Y cuando usted sea de ese carácter, Satanás tendrá que huir. Dice, aquí no hay cabida. Y cuando él no está presente, no hay tentación. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Y es homicida desde el principio. Satanás. Y cuando usted hace eso de resistir, la tentación se va. Ha vencido a esos gigantes. Qué maravilla, ¿no? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pastor, ¿cómo hago para vencer todo esto? Pastor, tengo un grave problema con el adulterio. He engañado a mi esposa. Y cada vez vengo, le pido perdón y ella en la gracia de Dios me perdona y vuelvo y otra vez y a los meses, años otra vez. Mi querido hermano o mi querida hermana, ahora como todo es en pareja, en esa situación de género, usted tiene que resistir al diablo y huirá de usted. Tiene que oponerse y tener un plan de batalla, no en sus fuerzas, sino el Señor. Pastor, tengo un grave problema con la ira. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Muy bien. Entonces nosotros, ¿de dónde podemos sacar todas estas fuerzas? ¿Cómo, si Caleb sacó esto, qué hay para nosotros en el día de hoy? ¿Qué hay para nuestras vidas en este momento? Quiero llevarlos, por favor, a Isaías 40. Vayan conmigo a Isaías 40. Entonces, fíjense cómo hemos visto y hemos aplicado lo de Caleb en nuestras vidas. Pero ahora veamos un poquito más en el terreno nuestro. Isaías 40. Vayan conmigo. ¿De dónde podemos sacar suficiente fuerza para vencer nuestros gigantes? Pastor, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Cómo venzo ese gigante de la pereza, de la ira, del chisme, del temor, de la preocupación, de la malicia, de la perversión de mis palabras, del alcohol, de las adicciones, de la idolatría, de la indiferencia? ¿Cómo hago, pastor, para vencer los gigantes que me roban la posibilidad de orar, de leer la palabra del Señor? De inmiscuirme con amigos de mala calaña, de malas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra. ¿Cómo hago, pastor? Bueno, hay 3 elementos esta mañana que quiero compartir con usted, pero quiero comenzar con Isaías 40, versículos 28. No has sabido y no has oído, el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Entonces, pregunta, ¿no sabe? ¿Usted no sabe que hay un Dios que todo lo sabe, todo lo puede y que es sabio? Esa es la pregunta. ¿Usted no lo sabe? Pues aquí Isaías está diciendo, ese Dios existe.
Dice, no desfallece. Ese Dios nunca desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pastor, yo no puedo con este gigante. Sí, tiene toda la razón. Pero este versículo es una promesa maravillosa. Que el Dios que no se cansa, mire, es un atributo interesante. El Dios que no desfallece, dice el versículo, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pastor, mire, la ira, la mentira me tiene derrotado. Yo soy un mentiroso compulsivo. Todo es una mentira en mi vida. Y a todos les digo mentiras. Y en mi trabajo, en mi casa, yo soy un mentiroso compulsivo, un mitómano. Así se llama esa patología. Y mi vida la he creado a punta de mentiras y mentiras a mi esposa. Y yo no soy el que soy, pastor. ¿Sabe qué? Hasta usted lo he engañado. Bueno, no me sorprendería. ¿Qué hago, pastor? Pues el Señor le va a dar las fuerzas al que no lo tiene y le multiplica sus fuerzas y le dará la respuesta. ¿Cómo podemos vencer esos gigantes? Número uno, vean conmigo, con Jesucristo. La única manera que usted pueda vencer al enemigo, a esos gigantes, es con Jesucristo en su vida. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo venció en la cruz. Vayan conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. ¿Cómo puedo saber que puedo vencer a mi enemigo? Porque alguien ya lo venció. Él ya fue derrotado en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Mire lo que dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Y mire la palabra acá maravillosa, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí sabe que el Señor ya venció a esos gigantes? Ay, pastor, entonces no tengo que vencerlos. No, ya están vencidos. Eso es una buena noticia. Entonces, ¿de dónde yo saco la fuerza suficiente para vencer los gigantes? De Jesucristo, que ya los venció en la cruz. Esta palabra es triunfando sobre ellos en la cruz, ya fueron derrotados. Entonces, explíqueme, pastor, entonces, ¿qué pasa? Bueno, Satanás ya sabe que está derrotado, pero aún no ha sido condenado. Y sigue en este mundo como el príncipe de este mundo. Su influencia sigue permanente, pero él sabe que ya fue derrotado, fue exhibido en la cruz. ¿Cómo logro yo derrotar a esos gigantes? Cuando Jesucristo viene a mi vida, ya soy victorioso. ¿Por qué? Filipenses 4:13 lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque ya los venció en la cruz. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La victoria ya está dada. Cristo los derrotó en la cruz. Jesús ya los venció en la cruz. Por lo tanto, puedo decir como Pablo a Filipenses, todo lo puedo en Cristo, en Cristo, en Cristo. Todos los gigantes fueron derrotados en Cristo en la cruz. ¿Ve la importancia de la cruz? ¿Ve la importancia de la muerte del Señor Jesucristo? No solo nos dio la vida eterna, sino nos dio la victoria sobre el enemigo. De tal manera que usted ya sabe cómo vencerlos. Jesús ya los venció. Soy un ganador. Entonces, Colosenses 2:14 al 15 nos dice eso. Ahora, segundo, Dios es mayor que cualquier tentación o cualquier gigante. Dios es mayor. ¿Por qué? ¿Por qué es mayor? Porque en Hechos 1:8 nos dice, cuando el Señor expresa que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Recibimos un espíritu ¿de qué? De poder. Dios es mayor que cualquier gigante. Pastor, ¿será que puedo vencer el alcohol? Sí, porque Dios es mayor. Dice que recibiréis
poder. Y segunda de Timoteo 1:7 dice que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder. Cuando usted es salvo y recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir a su vida y viene el poder de Dios a través de su Hijo en el Espíritu Santo. Es Cristo viviendo en usted, el poder del Señor Jesucristo. Y dice que recibiréis ¿qué? Poder. Significa que Dios es mayor que cualquier gigante y temor y tentación que llegue a su vida. ¿Por qué lo sabemos? Miren lo que dice Romanos 8:31. Romanos 8:31. ¿Cómo sabemos que Dios es mayor? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es mayor. Eso es una garantía. Pablo lo dice aquí en Romanos. Nos lo expresa también en el libro de Hechos Lucas, cuando habla de que hemos recibido el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y en 2 Timoteo hemos recibido no espíritu de cobardía, sino de poder. Tenemos un Dios que es mayor. Y mire lo que es Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Hoy los estoy llevando a mucha escritura porque quiero que ustedes entiendan que tenemos las herramientas suficientes y tenemos el camino suficiente para vencer a esos gigantes. Caleb lo entendió, lo vivió. Nosotros tenemos que saberlo de la misma manera. Miren lo que dice 1 Juan 4:4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Esa es una condición clara. Si usted no es de Dios, no puede vencer. Satanás lo tiene esclavizado. Y esos gigantes los han esclavizado, los han sometido. Pero dice, vosotros, y lo sabéis que vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pastor, entonces yo puedo derrotar las adicciones y el alcohol. Por supuesto. Este versículo dice, hijitos, siendo un hijo de Dios, usted ya lo venció, los habéis vencido. ¿En dónde? En la cruz. Recuerde Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 15. Ellos fueron vencidos en la cruz y por eso dice aquí, ya los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Todavía está Satanás caminando por ahí? Por supuesto. El espíritu del anticristo está por ahí, pero por supuesto. Los falsos maestros, por supuesto. Los apóstatas, por supuesto que sí. La tentación es campante, claro que sí. Por eso Gálatas y Efesios nos dice que no proveamos para los deseos de la carne. Están ahí, Satanás sigue y sigue insistiendo a pesar de estar derrotado, pero nosotros tenemos una seguridad con este versículo. Es que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si yo tengo uno mayor que allá, ¿qué significa? Que gano, que tengo asegurada la victoria, porque Cristo ya lo venció en la cruz, ahora yo ya lo puedo vencer, ya está vencido, simplemente te pongo en acción el poder de Dios a través de su Espíritu en mi vida para vencer al enemigo. Y ahí viene el punto, Filipenses, ahí viene Santiago 4:7, resistid al diablo, someteos a Dios. Entonces, hijitos, vosotros habéis vencido al mundo, sométase a Dios, diga Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Entregue su vida. Abra su corazón, reciba a Cristo como Salvador personal. Permita que Dios comience a hacer la obra y Jesucristo haga la obra y el Espíritu Santo venga a hacer la obra y lo convenza de pecado, justicia y juicio. Y luego de eso usted recibe el Espíritu y recibe una salvación maravillosa. Y le diga, Señor, ¿ahora qué vamos a hacer? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y usted va a decir, Satanás, no más en mi casa, no más en mi vida, no más alcohol, no más adicciones. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Y cómo tengo esa victoria asegurada? Sé que puedo tener victoria. Mire, vayan conmigo a estos versículos, que es claro que sí que tenemos victoria asegurada. Primera de Corintios 15, vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 57. Pastor, ¿y yo tengo la victoria asegurada? Por supuesto, porque Jesús ya venció en la cruz. Tenemos un Dios que es mayor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ya tenemos esa victoria asegurada. Pero mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da ¿qué? La victoria. ¿Quién nos la da? Dios. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros y nos dará victoria.
La victoria está asegurada por la muerte de Cristo en la cruz, que venció al enemigo, y porque usted permita que Dios viva en su vida como el mayor, como el Dios verdadero, y usted permita que Dios haga la obra de ese Dios, y de esa manera obtendrá una victoria segura. Mire lo que dice: victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente, cuando usted los gigantes lo viven sometiendo tantos años y lo esclavizan, y eso es un punto clave. En la vida cristiana, muchos hermanos aún siguen sometidos de los gigantes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, a pesar de llevar 10 y 15 años el evangelio, todavía siguen luchando contra adicciones, contra mentira, contra la ira, contra el enojo, contra la indiferencia? Porque aún andan con la malicia, con la perversión, con la envidia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema, pastor? Pues someteos a Dios. No se han sometido. Resistir al diablo, no lo pueden resistir, porque la condición es someterse a Dios, tener la condición de Jesucristo venciendo en la cruz, de un Dios maravilloso, mayor que el que está en el mundo, y de obtener una victoria segura en Jesucristo. Si usted no se somete a Dios, no podrá resistir y el diablo se le va a meter. Pastor, el diablo se puede meter en mi casa, pero por supuesto, y en su vida, por supuesto, y lo puede poseer. Si usted no es salvo, sí lo puede poseer. Si usted es salvo, no lo puede poseer, pero puede venirle a hacer la vida imposible. ¿Por qué? Porque Pablo dice: no desconozcamos sus maquinaciones. Él seguirá insistiendo para arruinar su vida. Sométase a Dios, resista al diablo y dígale: no más en mi casa, no más en mi vida, no más mentiras, no más adicciones, no más alcohol, no más adulterio, no más fornicación, no más malicia, más ira, más enojo, más envidia. No más, no quiero más eso en mi vida. Resístalo. Póngase un pie y diga, como dice, plan de batalla, y no diga, no deje que ceda, no ceda hacia atrás, no retroceda, no desfallezca en su vida. ¿Y sabe el resultado? Él huirá, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Vayan conmigo. Romanos 12, 21. Romanos 12, 21. Miren lo que dice Romanos 12, 21. Ya llegué. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, ¿qué? El mal. Eso es autoridad. Ese versículo habla de autoridad. Usted tiene la autoridad suficiente, que no se ha vencido lo malo, sino vence con bien el mal. Se llama autoridad, se llama resistir al diablo. Eso es ese versículo. Eso es autoridad. Y decir: Señor, en tu nombre precioso, yo me someto y vamos a resistir a este enemigo y tendré que salir de nuestra casa. Hermanos, hay muchos gigantes que han arruinado nuestras vidas, en nuestra vida de hogar, en nuestra vida de iglesia. Es hora de someternos a Dios. Es hora de resistir al diablo para que él huya de nuestras vidas. Como dice Primera de Pedro 5:8, que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, dice Pedro. No seamos tontos, tenemos que estar resistiendo, sobrios y velando, porque el enemigo está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Dice Zacarías capítulo 4, versículo 6, eso es un himno maravilloso. Dice: no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu que vamos a vencer. Dice Zacarías 4:6. Vayan conmigo a este último versículo en esta mañana, en 2 de Corintios. ¿Tenemos con qué luchar? Claro que sí. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Vamos desde el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Someteos pues a Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas. Esas son nuestras armas, hermanos. Nuestras armas están dadas por Dios cuando hablamos de tomar la armadura de Dios. No militamos según la carne. Y nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas fortalezas donde vienen estos gigantes. Mis queridos hermanos, esta mañana quiero simplemente decirles, usted puede vivir una vida como Caleb. Y usted esta mañana puede decirle a Dios, Señor, ahora pues dame este monte. Un lugar lleno de gigantes que han destruido mi vida, que han hecho mi vida miserable, que han destruido mi hogar. Ahora, Señor, dame este monte. Ayúdame a conquistar estos gigantes. Permíteme, Señor, someterme a ti. Dame la fuerza y el valor de resistir al diablo, porque sé que Jesucristo lo venció en la cruz. Sé que tú eres mayor que cualquier gigante y sé que la victoria está asegurada en Jesucristo. Ahora, Señor, ayúdame a resistir para que Él se vaya de mi vida. Mientras que Satanás esté merodeando en nuestros hogares y en nuestras vidas, significa que los gigantes estarán a punto de entrar en nuestras vidas y derrotarnos y destrozarnos. No lo permita. Sea como Caleb a los 85 años. Señor, ahora pues dame este monte, porque quiero seguir peleando en tu nombre y quiero seguir derrotando esos gigantes en mi vida. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana por tu palabra. Señor, hemos aprendido de este hombre maravilloso. ¿De dónde sacó sus fuerzas? De un Dios que cumple sus promesas. Y hoy, Señor, miramos hacia la cruz. Y así como Caleb, donde depositó su confianza en el Dios de los ejércitos, hoy descansamos y ponemos nuestra confianza en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Tu victoria en la cruz, donde Satanás fue derrotado al tercer día, cuando tú, Señor, te levantaste de la muerte y derrotaste al que era el dueño de la muerte y lo conquistaste, Señor, y exhibiste a todos ellos en la cruz y le diste la victoria a nuestras vidas, Señor. Señor, mi vida está llena de gigantes. No he sabido cómo derrotarlos, pero hoy, Señor, en tu nombre, quiero, Señor, que me des ese monte. Me ayudes a conquistar todos estos gigantes que han hecho de mi vida miserable y triste. Señor, permíteme someterme a ti, conocerte de primera mano, conocer al Dios de la Biblia, recibir a tu Hijo en mi vida, hacerle mi Señor y mi Salvador, y que yo sea un instrumento de gracia y de amor en tus manos, Señor. Y que pueda entender ahora que si me someto a ti y comienzo esta lucha de resistir al enemigo, estos gigantes tendrán que irse, Señor. Gracias, Señor, por la victoria asegurada, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén y amén.